Y ahí lo primero que uno tiene que decir es que tesis evolucionistas tienen que especificarse concretamente. Si indican que por azar primero va a aparecer la vida, tienen muy poca credibilidad, pues los cálculos que se han hecho de la probabilidad de que por azar se forme una única molécula de ADN, no digo ya una célula, una única molécula de ADN, se escriben con un 1, una probabilidad en un número que se escribe con un 1 seguido de 126 ceros. Para que pongan esto en contexto, sepan que el número de partículas elementales en todo el universo conocido se podría escribir con un 1 seguido de 90 ceros. Multipliquen ese número por 1 trillón, multipliquen el resultado otra vez por 1 trillón y le dicen entonces que posiblemente hay una probabilidad en ese inmenso número. De modo que no hay manera lógica de decir cómo aparece una molécula de ADN y nadie sabe explicar cómo aparece la primera célula. Porque una célula no es el resultado automático de que haya los ingredientes adecuados en una charca primitiva. Eso es una estupidez que se dice constantemente. Yo siempre digo, si usted cree eso, haga el experimento. ¿Y cómo lo puedo hacer? ¿Cómo sé que tengo todos los ingredientes adecuados? Y yo digo, muy sencillo, ponga usted 2 huevos de gallina en una batidora y eche el resultado en agua destilada pura y tiene todos los ingredientes para centenares de millones de células que harían 2 pollitos completos si ustedes los dejase en una incubadora. ¿Se produce alguna vez una célula? No. ¿Es alguien capaz de explicar cómo se produce la información necesaria para que una célula funcione? No. Entonces, ¿hay alguna explicación natural de que aparezca la primera célula? Absolutamente no. Y una vez que tenemos esto como un comienzo para poner los pies en el suelo, entonces se dice que toda la evolución ocurre por azar en una progresión ascendente de complejidad que termina incluso con el hombre. ¿Hay alguna manera de explicar la inteligencia humana en términos biológicos? Absolutamente no. El número de células en el cerebro es mayor en un delfín, en el elefante, que en el hombre. ¿Por qué no son inteligentes? Se han dado casos de gente con una condición de hidrocefalia en que su corteza cerebral era menos de la 50ª parte de lo normal y sin embargo tenían una inteligencia privilegiada. Entonces, ¿se puede establecer una relación entre estructura del cerebro e inteligencia? Absolutamente no. Con todo esto, queda claro que hablar del ser humano como el resultado de una evolución al azar es una cosa totalmente sin base científica alguna en que sostenerse. Ni puede aparecer la inteligencia en el grado más primitivo, ni puede desarrollarse por mero azar, por ningún tipo de cambio orgánico. Entonces, ¿qué hay en el ser humano? En ciencia, cuando las causas explicativas no bastan para un fenómeno, uno tiene que suponer una causa nueva. Les doy un ejemplo. Uno acepta que hay masa como razón de atracciones gravitatorias, que hay carga eléctrica como razón de atracciones y repulsiones que no se explican por la masa. Hay una supuesta carga, que se le llama así, de color, que no es medible, pero que hace que varias partículas elementales que tienen igual masa e igual carga eléctrica, sin embargo, actúen de distinta manera.
y se acepta que existe esa carga de color en 3 variedades. Por eso le dan el nombre de carga de color, porque hay 3 colores primarios. Todo esto es el modo lógico de buscar una razón suficiente. Y si no bastan las razones conocidas, se supone otra que puede ser directamente comprobable o no. Pues bien, díganme los materialistas cuál es la razón suficiente de mi deseo de conocer. ¿Por qué yo quiero conocer? La materia en ciencia la definimos por sus operaciones y solamente reconocemos 4 modos de operar. 2 fuerzas de largo alcance, gravitatoria y electromagnética, 2 de corto alcance, nuclear fuerte y nuclear débil. ¿Alguna de esas fuerzas explica mi deseo de conocer? Absolutamente no. Entonces, tengo que proponer otra realidad distinta que no es materia, porque la materia solo tiene esos 4 modos de actuar, para explicar que yo tengo un deseo de conocer, que busque verdad, belleza y bien, y eso es lo que llamamos el espíritu, que es lo que distingue al ser humano de todas las demás formas de vida en el reino animal. Y este espíritu no puede proceder de la materia, porque la materia solo da lugar a materia. Y todas las actividades de la materia solo producen cambios en el estado de la materia, pero no pueden dar lo que no es materia. Y esto, díganme ustedes, ¿cómo puede refutarse con algún asomo de lógica? Diciendo que cuando hay muchas estructuras en el cerebro que aparece la inteligencia espontáneamente. ¿Ah, sí? ¿Por qué no resulta tener mucha inteligencia el elefante? ¿Por qué no tiene mucha más inteligencia que nosotros? Y el delfín lo mismo. No, eso no es una respuesta. Y como he dicho, se dan casos bien comprobados en medicina. Tengo los datos de un caso de un estudiante en una universidad inglesa de Essex, con una cabeza llamativamente grande, que estaba haciendo una carrera de matemática pura con las notas más brillantes y ya publicaba artículos originales en revistas profesionales de alta matemática. Y a un profesor se le ocurrió pedirle que permitiese hacer unos scannings de su cerebro para ver cómo era su cerebro. Y encontraron que tenía solamente una capa de corteza cerebral de unos 4 milímetros en lugar de 50 milímetros, que es lo normal, y que era su cabeza casi un recipiente nada más de líquido cefalorraquídeo. Era un caso de hidrocefalia con una cantidad mínima de corteza cerebral y llamaba la atención por su inteligencia. De modo que tengamos las cosas claras, qué puede explicar la materia y qué no puede explicar. Y en el caso del hombre esto es básico.